Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Imposibles Improbables. Un podcast de magia, ilusionismo y prestidigitación para personas normales. Si te gusta la magia pero no eres mago, si no eres mago pero te gustaría conocer los intríngulis del mundo de la magia, este es tu podcast. Mi nombre es Borja Meyer, soy mago, miope y el director, aún no sé cómo, de esta aventura radiofónica. Antes de entrar en materia, os presentaré a los integrantes del equipo de Imposibles Improbables. De los creadores del mítico podcast Podcastizo, que desde aquí os recomiendo, el profesor Val Nadú y Sara Black. Ellos ponen la infraestructura, la logística, la técnica y la voz profana o no maga de este programa. Hola, profesor Val Nadú. Hola, Sara Black. Hola, ¿qué tal, Borja? Hola, ¿qué tal, Borja? Hola a todos. También está con nosotros, de cuerpo presente, mi maravilloso amigo y prestidigitador absurdo, Diego Muñoz. Él aportará la visión mágica del programa y será colaborador indispensable. Y llevará nuestro Twitter, @improbables. Hola, Diego Muñoz. Hola. ¿Qué tal estáis todos? Y por último, y no menos importante, aunque no presente, mi amigo y también mago Robert Sweet. Él se encargará de nuestra plataforma web, que os dejo aquí para que podáis entrar, donde podéis consultar todos nuestros programas, www.imposiblesimprobables.com. Os cuento, Imposibles Improbables es un podcast quincenal en el que trataremos temas distintos, diversos, profundos o livianos, interesantes sobre todo, dedicados al mundo de la magia, de la prestidigitación, del mentalismo, del ilusionismo, del birlibirloque, pero dedicados a todos esos seres vivos que estáis ahí, que os gusta la magia, que os gustaría saber más, pero que no sois magos, ni tenéis pensado serlo, o quizás sí, no lo sé. De nuevo, gracias por escuchar y empezamos. Entramos en el cuerpo, en el núcleo del primer programa de Imposibles Improbables y lo hacemos con un grande de la magia y además, qué suerte la mía, buen amigo. Hola, Miguel Ajo, y bienvenido a Imposibles Improbables. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué orgullo inaugurar esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí en nuestro estudio? Bien, maravilloso. Esto es increíble todo. Es muy mágico. Bien, me gusta Miguel, que viene positivo y abierto para este primer programa. Bueno, te hemos traído aquí por tu extensa experiencia en el mundo de la magia. Ya adelanto que tengo otras ideas de otros programas en los que nos gustaría también que estuvieras aquí con nosotros. Pero es que hoy vamos a hablar de congresos, concursos y otras reuniones mágicas. Pero antes de entrar en materia, la fotografía audiofónica con Diego Muñoz. Bueno, para aquellos que no sepan quién es Miguel Ajo, es uno de los grandes ilusionistas que ha parido este país. Y nació un 5 de abril de 1976. Empieza en la magia en los años 90, con aproximadamente 14, 15 años. Y curiosamente, no es el típico mago que empieza con la caja de magia borrás. Empieza gracias a un chantaje que le hizo a su madre. Luego, en un momento, nos explicará cuál. Por aquel entonces, además, había en los kioscos una colección de revistas de Tamariz, donde se explicaban juegos y demás. Y coincidía también que en Telemadrid ponían el mitiquísimo programa Chan Tata Chan, influencia clarísima de Tamariz. Podemos hablar también del libro que más le influenció, su primer libro, mejor dicho, Cartomagia Fácil, de Alfredo Florensa. Y hasta el año 98 no entra en la Sociedad Española de Ilusionismo. Tiene grandes premios, tiene infinitos premios. Vamos a decirlos en orden para los envidiosos. Segundo premio de Close Up en el Congreso Internacional Magic Balongo 2005 en Portugal. Segundo premio nacional de Cartomagia 2004 en el Congreso Nacional de Magia en Zaragoza. Premio Ascanio 2002 concedido por la Sociedad Española de Ilusionismo al mejor mago del año. Gran premio extraordinario en Congreso Mágico Nacional Granada 2016. Primer premio Memorial Pepe Carroll Zaragoza 2017. Y el último que ha ganado, que es un premio importantísimo, el segundo premio en cartomagia en el Campeonato FISEM Europa Blackpool 2017.
Y bueno, y qué decir de su gran trayectoria. En el programa Nada por Aquí, en el famosísimo programa Nada por Aquí, que organizaba Jorge Blas junto a Piedrahíta, Inés y Jandro, participa. Ha actuado en el emblemático Magic Castle de Hollywood y ha sido asistente en el famoso congreso de Nueva York, las 4 Fs y de las reuniones cartomágicas del Escorial. Además, sigue trabajando actualmente por toda España en congresos y festivales de magia. Madre mía, dicho así me da miedo. Parece que están hablando de otro. Fotografía audiofónica, Miguel, pero oye, merecida, merecida, que no te queda otra porque es lo que has hecho, lo que has... Bueno, al final es que llevo muchos años en esto, yo creo, ¿eh? Pero vamos, sí, parece... Da miedo, da como vértigo, ¿no? Mirar para atrás. Ha quedado estupendamente. Nos has dejado todos impresionados. Sin empezar. Los oyentes no lo pueden ver, pero los magos, yo como profano os lo cuento, tienen una especie de manía de tener siempre una baraja en las manos. Siempre están dale que te pego. En cualquier momento nos hace alguna. No, pero ahora le hemos pedido venía también Diego con la baraja en la mano. Yo me la he dejado. Los dos. Y les hemos pedido que lo dejaran en la mesa para que estuviesen por el sonido, por vosotros, por los oyentes. Bueno, vamos a comenzar, Miguel, con esta charla sobre congresos, sobre concursos, sobre reuniones mágicas, ámbito en el que tú tienes, que lo sé yo, y ya ha quedado demostrado en esta fotografía audiofónica, una amplia experiencia. Mira, quería empezar preguntándote un poco, todos sabemos lo que es un congreso, ¿no? Pero los no magos, los profanos, como lo queramos llamar, que nos escuchan, claro, hay una diferencia entre un congreso y un congreso mágico. ¿Qué es un congreso mágico, Miguel? ¿Y qué se diferencia de un congreso no mágico? Hombre, es una locura y es fantástico, ¿no? O sea, si lo vas a comparar con, yo qué sé, un congreso de neurocirujanos, pues seguro que el de los magos es mucho más divertido y gracioso, ¿no? Pues al final es una reunión de amigos que tienen una afición en común, que es la magia. Y bueno, en la que hay en muchos de los congresos hay una parte profesional en las que hay conferencias o hay charlas o seminarios. En algunos de ellos hay concursos de magia, que luego hablaremos si no, y galas, principalmente galas. Antiguamente los congresos estaban un poco más enfocados lo que es a los propios magos, era como más endogámico, y a día de hoy cada vez se abre un poco más al público, ¿no? Siempre que hay un congreso se busca hacer actividades para la gente, ¿no? Que haya galas para público, que haya actuaciones en los colegios, es decir, que tenga más visibilidad de cara afuera y no solo los magos que nos juntamos en cualquier lado, ¿no? No me gustaría tampoco que te decantes por ninguno, pero anualmente en España, evidentemente a nivel europeo y a nivel mundial, hay diferentes congresos. No quiero, ya te digo, quiero que te mojes, ¿no? Pero ¿qué congresos señalarías como los más relevantes, más interesantes o más importantes, por lo menos desde tu punto de vista, desde tu experiencia? Hombre, me voy a ceñir un poco al territorio español, ¿vale? Que ha sido el que más he salido, estoy por aquí. Hay muchos que llevan muchísimos años, mucha trayectoria, pero al final, bueno, mira, sin duda alguna el Congreso de Vitoria, que es ahora en septiembre, es uno de los que más tradición tiene. De hecho, este año se celebra la edición número 30 de un congreso, ¿no? 30 años montándolo ya son. Almusafes también tiene mucha trayectoria. Por supuesto, los congresos nacionales, ¿no? Que a diferencia del resto de congresos, incluyen el concurso o el campeonato nacional de magia, ¿no? Que eso es algo que lo hace diferente al resto. Y luego también, por ejemplo, el Memorial Ascanio, que también incluye el premio Ascanio, que es como el premio más prestigioso de magia de cerca que hay a nivel nacional. Y bueno, como te digo, hay muchos, ¿no? Probablemente en España a lo mejor hay un congreso al mes o más. ¿Cuál sería el más importante en Madrid, ya tirando para nuestro...? Hombre, en Madrid está claro, no sé si hay alguno más, pero el Memorial Ascanio es por trayectoria, por lo que implica el concurso y demás. También las actividades que se montan en ese congreso son como más profundas, las conferencias que se dan son como
con mayor contenido, se busca una profundidad un poco más en la magia, ¿no? Es verdad que todos los magos coincidís mucho en nombrar a este Ascanio, que los no introducidos en el mundillo mágico, no, a mí yo por lo menos, ahora ya me suena mucho después de conocer a Borjo y a todos vosotros, pero hasta el momento yo no lo tenía en mente. Bueno, es que Ascanio es un poco el padre de la magia actual que conocemos, pero no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de el que puso las bases teóricas de la magia. Es decir, la magia se movía mucho empíricamente, es decir, había grandes artistas, había fantásticos performance que hacían las cosas un poco de manera intuitiva, y digamos que Ascanio es el que teoriza, el que pone los nombres a los conceptos y el que nos ayuda a entender cómo funciona esto de la magia y de alguna manera a transformar esos conceptos en herramientas que nosotros somos capaces de utilizar para construir nuestros propios muebles, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Esto lo hizo Ascanio? Sí, además, curiosamente, claro, y por eso no es muy conocido, no era un mago profesional, él era abogado de profesión, con lo cual su mentalidad también era tenía una mente muy lúcida, ¿no? Y por eso... pero es que es curioso que un personaje tan importante en el mundo de la magia, que además es de aquí, que no se le dé muchísimo más... Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Que siempre valoramos más lo de fuera que aquí. Es muy español eso. Sí, es muy de aquí. Pero bueno, eso ha ocurrido como cuando tú fuiste premiado en el Congreso Nacional de Magia, un premio importantísimo que luego comentaremos, y que efectivamente la repercusión, ¿no?, que tuvo a nivel nacional, pues... Bueno, pero ya no solo a nivel nacional, es decir, este verano ha sido el Campeonato del Mundo de Magia en el que España, llevándose 8 premios mundiales, ha sido el país con más premios. Y bueno, no sé si ha habido alguna aparición por ahí, pero no se conoce. Y sobre todo en el mundo de los magos se sabe y se conoce. En el mundial la gente preguntaba, ¿qué tienen los magos españoles? ¿Por qué están arrasando ahora en los europeos, en los mundiales? Y la pena es que el gran público no sepa que la magia en España es puntera en el mundo. Yo, desde luego, como representante del gran público, os cuento, yo ahora lo sé porque me lo ha contado Borjo, porque me lo ha contado, en fin, todos vosotros. Si no, no teníamos ni idea, vamos, es que a mí no me pasaba ni por la imaginación eso. Y sin embargo, en todas partes lo veo ahora, que sí, efectivamente. Sí, supongo que pasará en muchos ámbitos o en muchas actividades, que a lo mejor somos punteros y el desconocimiento de la gente, la verdad es que solo se publicita o se da cierta notoriedad a algunas cosas que quizá no sean tan importantes, y en algo así el gran público lo desconoce, ¿no? Es una pena, pero bueno, también es nuestra labor darlo a conocer, y mira, este podcast es fantástico para ello. Sí, porque el objetivo es que los oyentes no magos conozcan un poco... Los muggles. Eso es, conozcan los intríngulis, ¿no? De al fin y al cabo, ¿no?, la maquinaria que hay detrás de la los magia. hilos de la marioneta, ¿no? Efectivamente. Pero sin querer irnos del tema de los congresos, me gustaba que antes mencionabas de qué manera la magia era inmersiva en la ciudad, ¿no? Y pienso de manera directa en Magialdia, el congreso de Vitoria, en el que cuando llegas allí, el pueblo de Vitoria le gusta mucho la magia, ¿no? Y hay magia en escaparates, hay magia en los restaurantes de cóctel, de salón, las galas, es una cosa impresionante. Eso es fantástico, y como digo, la proyección que tiene. Hay congresos que se hacen en pueblos muy chiquititos, y el de Sarria, o por ejemplo, yo me acuerdo un año que estuve en el de Tamarite de Litera, y yo creo que ese fin de semana hay más magos que habitantes. Y entonces es maravilloso porque, claro, cuando se hace, es decir, cuando tiene cierta trayectoria y se hace varios años, la gente del pueblo sabe que ese fin de semana va a estar todo lleno de magos. Y entonces es muy divertido salir por la noche a los bares, porque para ellos es salir y ver cosas increíbles por todos los sitios, ¿no? Perdón por la incultura, ¿Tamarite de Litera? Está en Huesca. En Huesca. Es un pueblo de Huesca que tiene un congreso. De hecho, creo que es el único pueblo que tiene una estatuilla a un mago, a Florences Gil. Y entonces, de hecho, tienen como el Paseo de las Estrellas de los magos, donde cada año magos importantes españoles, bueno, creo que hay algún extranjero también, pues deja sus huellas, las manos y los pies, como si fuera el Paseo de la Fama de
Hollywood. Y esto yo ya por hacer el chiste malo, ¿no será por alguna relación con Tamariz? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, yo el primer año cuando me llamaron para ir, igual lo busqué pensando que tenía algo que ver con Tamariz y no. ¿Y cómo surgió en este pueblo lo de hacer todo esto? No tengo ni idea. Yo creo que el hombre Florences, era de allí, de ese pueblo, y Florences Hill fue un mago muy famoso por la época, pues, años 60 y demás. Y entonces, bueno, pues un poco homenaje a este mago, montaron el congreso y se hace ahí. Es un pueblecito muy, muy pequeñito, pero ya te digo, ese fin de semana hay más. De hecho, no tienen tantas plazas hoteleras y los magos que van, algunos se hospedan como en casas de gente, ¿no? Y es muy divertido. Pues ya casi vamos a animar a los oyentes, ¿no, Borjo? A que vayan a este festival, porque, oye, es un sitio interesante, desde luego, un pueblo en Huesca que tiene este festival de magia tan importante. Me acabáis de dejar, vamos, sorprendidísimo. Y hay congresos, ¿no? Por todo el país y muy, muy interesantes. Pero me ha gustado antes que has comentado el tema de los congresos y que efectivamente dentro de los congresos hay un apartado en algunos de ellos muy importante. Tú has participado en muchos de ellos, que son los concursos. De hecho, como mencionaba Diego Muñoz, tú has ganado importantísimos premios en el mundo de la magia y claro, me surge un poco la idea que sospecho que surgirá en la mente de los oyentes, y es ¿en qué consiste un concurso de magia? ¿Cómo funciona un concurso de magia? ¿Cómo se meten todos esos locos ahí? Y valoran un poco cómo funciona, por qué engaña un juego, por qué este es más válido que otro. Lanzo un poco de ideas al micrófono. A ver, yo creo que los concursos de magia los puedes ver de varias maneras. Hay gente que lo ve como si fuera una competición, cosa que es un poco, bueno, no absurda, pero es ¿qué cuadro es mejor? ¿Las Meninas o el Guernica? Hombre, pues no sé, mejor, como darle mejor es complicado, ¿no? Y con la magia pasa igual. La magia, si queremos considerarla un arte, yo la considero, es difícil medir cuál es el mejor, pero sí que lo puedes ver, pues como se hace el Festival de Cine de San Sebastián, que a las películas que más le gustan les otorgan un galardón. Bueno, pues eso a lo mejor sí se acepta más o cabe más en la mente. Entonces los concursos de magia, pues al final los magos van allí y exponen su trabajo, su número, tienes una limitación de tiempo, tienes unas categorías, tienes unas reglas, y el jurado que está ese día allí lo valora, lo puntúa y bueno, se dan unos premios. Pues es fantástico, como tanto para el que lo ve, es decir, yo ahora vengo de estar en el campeonato del mundo y sin duda alguna el concurso es de lo mejor. O sea, porque la gente, al final un concurso, tienes 10 minutos como máximo para hacer tu número y en 10 minutos tienes que concentrar o intentar concentrar lo mejor de tu magia. Con lo cual, en un campeonato del mundo, lo que ves ahí, es decir, estamos hablando de, pues eso, probablemente los mejores del mundo, es decir, allí van los campeones de Europa, los campeones de América, los campeones de Asia, es decir, y ves números muy fuertes, muy potentes, muy bien pensados, muy bien estructurados a todos los niveles, ¿no? A nivel visual, artístico, de guión. Y bueno, también como concursante para mí al final es una motivación para trabajar. Como muchas cosas en la vida, te pones una fecha, te pones una meta y trabajas con un objetivo y eso está muy bien, ¿no? Porque al final, bueno, pues como decía, utilizaba esa frase el propio Ascanio, si no sabes dónde está tu meta, no puedes aprovechar los vientos favorables, ¿no? Pues eso está bien. Cuando estás trabajando con un objetivo, al final es muy útil. Y bueno, una preguntilla para que los oyentes que no sean magos sepan. ¿Qué sientes cuando vas a concursar? ¿Los nervios a flor de piel? A ver, todas esas emociones que surgen en el momento, yo pensaba, un minuto antes de salir. Yo a esto tenía una opinión y después del campeonato del mundo yo mismo me tengo que contradecir, ¿no? Yo siempre he procurado, cuando voy a concursar, que el concurso sea una actuación más, es decir, no tener distinción y que sea una más. Por eso yo creo que es importante que el número del concurso pues lo hayas probado en público muchas veces antes para que ese día sea uno más, no sea algo especial. Pero como te digo, después del campeonato del mundo es cierto que cuando fui a salir
estaba un poquito más nervioso que en una actuación normal, ¿eh? Porque al final, bueno, levantas la vista, ves lo que hay allí, ves el resto de compañeros y, bueno, hay un poquito más de presión, pero al final es una actuación, vas allí a enseñar tu trabajo y quieres que salga lo mejor posible y ya está, ¿no? Pero, bueno, las sensaciones dependerán del concurso, pero es algo muy chulo, ¿no? Continuamos en Imposibles Improbables con Miguel Ajo y con más preguntas, Miguel, porque estoy completamente seguro que los oyentes estarán pensando, bueno, pero un concurso de magia tiene, lo has mencionado antes, diferentes categorías. ¿Qué categorías tiene un poco por encima? No te digo que te acuerdes de todas, pero ¿qué categorías tiene un concurso? Hombre, una cosa importante, ¿por qué se hacen las categorías, no? Porque, claro, al principio imagínate comparar un juego de cartas con unas grandes ilusiones, es decir, una chica que se parte en 100 cachos. Las sensaciones mágicas son distintas y son diferentes. Y por eso, en principio, a la hora de hacer un concurso, de evaluar, de valorar, se hacen distintas categorías para que las sensaciones mágicas se valoren de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, en magia de cerca está la cartomagia, está la micromagia, que son efectos de magia de cerca con aquellos objetos que no son cartas, monedas, dedales, hoy en día también se hacen muchas cosas con cubos de Rubik, con esponjas. Luego está la magia de salón o parlor, que es como una media distancia en la que normalmente el mago suele estar de pie, como con un velador, es decir, ese tipo de magia a lo mejor un poco más hablada, aunque de todo. Y luego ya si nos saltamos a la magia de escena, tenemos la manipulación, magia general, normalmente antiguamente era más con palomas, pero hoy en día ya se puede ver todo tipo de objetos, grandes ilusiones, que son lo que estamos acostumbrados a ver con cajas, mentalismo, magia cómica y creo que no me dejo ninguna, ¿no? Con lo cual, bueno, es una manera un poco de valorar cada una, porque no se valoran los mismos aspectos a nivel mágico en la cartomagia que en el mentalismo, ¿no? Se valoran cosas distintas. Pregunto yo una cosa, así desde la ignorancia. Estas grandes performances, por así decirlo, ¿eso no sería una categoría también? Bueno, eso, las grandes ilusiones. Grandes ilusiones, sí, sería todo lo que tiene que ver con cajas y aparatos. Yo me refiero ya en plan esto que es, pues en una plaza convertir un edificio en no sé qué otra cosa. Hombre, normalmente yo creo que en los concursos por presupuesto no conozco a nadie que se haya presentado con estas cosas, ¿no? Hombre, no sé si en Las Vegas a lo mejor. Bueno, Las Vegas no sé, pero vamos, aquí normalmente ya las grandes ilusiones cada vez cuesta más verlas en los concursos. Yo creo por un tema también de presupuesto, ¿no? Es decir, al final el concurso te puede ir bien, te puede ir muy bien o puedes no llevarte nada. Y viendo, por ejemplo, ahora en el Mundial, pues gente que ha ido allí hacer aparecer, yo que sé, una moto y una gran ilusión que ocupa todo el escenario entero de un teatro, solo llevarte eso allí con 4 bailarines que le tienes que pagar el avión, el hotel, la inscripción al congreso, lleva el material y luego concursas que no se te dé bien, no te llevas nada, porque hay concursos que sí tienen, digamos, un premio económico y hay otros, digamos, bueno, no sé si la mayoría, pero por ejemplo los congresos nacionales, los europeos, los mundiales no tienen dotación económica al premio, ¿no? Que eso es algo que siempre te pregunta la gente, oye, ¿pero no te dan pasta con los premios? Pues la mayoría no, ¿no? Pues eso está muy mal, hombre. Ya, te llevas el trofeo, que es fantástico, te llevas el reconocimiento y, bueno, probablemente el trabajo que te pueda salir a raíz de ahí, ¿no? Bueno, sí que lo que hay, ¿no, Miguel? Aunque no haya una repercusión económica, sí que hay un prestigio inmediatamente en el momento en el que se ganan ciertos premios, ¿no? Y evidentemente eso, si eres mago profesional, tiene una repercusión en el caché, por supuesto, y en que te contraten en otros congresos, y en el que ese número que ha concursado, ha ganado y ha recibido ese premio, otros organizadores de concursos también lo quieren tener en su congreso, en la gala de cierre, etcétera, etcétera, y por lo tanto... Sí, claro, eso
Es decir, también somos un poco así, ¿no? Queremos al de los laurelitos, queremos al del premio, y es curioso que pues hay un congreso mundial, los congresos mundiales son cada 3 años, y entonces esos 3 años que tienes el premio mundial es cuando más trabajo te sale, porque en cuanto que llega el siguiente mundial, los de los festivales quieren al último premio, ¿no? Es curioso, pero somos así. Hombre, pero yo creo que los de los festivales, ya que son tan eso y tan negociantes, podían abrirse un poco y soltar la pasta al que gane el premio, ¿no? Creo yo. A ver, luego cuando vas contratado a hacer tu número, ahí sí te pagan. Sí, no, pero yo me refiero en el propio premio, hombre, lo deberían de patrocinar o algo. Hay premios que sí, ¿no? Hay premios, por ejemplo, el premio Ascanio tiene dotación económica. En Almusafes los concursos que hacen también tienen premio económico, pero como digo, los premios nacionales, tú eres campeón de España y eres campeón de España y ya está. Y las gracias por venir, vamos. Y gracias por venir. Hombre, está muy bien. Al final, bueno, como te lo plantees, ¿no? Pero... No, obviamente está muy bien, claro, pero, en fin, las penas son son compas son menos. Bueno, y el próximo campeonato mundial iba a haber sido en Valladolid. Y al final, ¿no? Al final nos destrozaron las ilusiones y es en Quebec, en Canadá. Quebec. Bueno, pero Valladolid se ha presentado para el siguiente ya, ¿no? Esto al final será... Sí, según salió que se lo daban a Quebec, al día siguiente ya se anunció que Valladolid se presentaba a la candidatura del siguiente, creo que es el 2024, me parece. Con lo cual, bueno, al final será como Madrid con las Olimpiadas, pero yo creo que sí, que lo conseguiremos y tendremos un mundial... aquí en España. Bueno, el europeo por lo menos ya es en el 2020, el europeo es en Manresa. O sea que uno nos pilla cerquita. Como se nota, Borjo, que no estamos en podcastizo, ¿eh? Si llega a decir eso de como Madrid con las Olimpiadas en podcastizo, se le tira algún contertulio. Ah, pero que nos las han dado o algo y no me he enterado. No, hijo, no. creo ni nos las han dado ni se espera que nos las den. Eso, pero oye, lo hemos luchado y seguiremos. Bueno. Bueno, vamos a continuar con preguntas que seguro que rondan la cabeza de los oyentes, y es cómo, no te digo a nivel estrictamente técnico, ¿no? Pero cómo juzgan los jueces, cómo deciden los jueces de los cuáles son esos aspectos que tienen en cuenta para decidir si un número sí, si un número no, cómo se puntúa esto, yo ¿no? Creo que es complicado. De hecho, voy ahora a Italia, que voy como jurado del concurso, y va a ser la primera vez que haga de jurado, y al final... cada uno tiene sus gustos y eso más o menos será fácil. El problema es poner una nota, ¿no? Porque las puntuaciones van sobre 100 puntos y dependiendo, por lo que decía antes, dependiendo de la categoría, pues por ejemplo en cartomagia puntúa más la técnica, en mentalismo puntúa más la presentación. Es decir, hay unos baremos, pues técnica vale sobre 20 puntos, lo otro sobre 30. Entonces, se puntúa la técnica, la originalidad, la puesta en escena, la presentación, la atmósfera mágica, la construcción. Cada baremo de estos tiene cierto peso en la puntuación total. Y entonces al final, bueno, tú lo ves, pongamos, ¿no? La técnica vale 20, pues yo veo el acto y valoro la técnica si ha hecho mucha o poca, o la ha hecho muy bien y demás. Entonces, hombre, siempre se busca que sea un jurado conocedor, que sea experto, que haya visto mucha magia, porque para valorar, por ejemplo, la originalidad, pues tienes que estar muy puesto, haber leído mucho, ver lo que hay en la actualidad, ¿no? No quiero decir que en un concurso no puedas hacer algo pero a la hora de valorar la originalidad, que el jurado sea capaz de saber si lo que estás haciendo es tuyo, si te lo has trabajado, si viene de un libro, es decir, es complicado. El jurado, la verdad es que es una labor compleja. ¿Y el jurado? Es que esto es una duda que siempre he tenido. ¿Quién decide quién va a ser jurado? Porque en cada campeonato o congreso siempre cambia el jurado, ¿no? A lo mejor alguno repite, pero no. Pero siempre... Sí, a ver, por ejemplo, en el concurso Ascanio el jurado era permanente cuando se originó el premio, que su origen vienen de los premios García Cabrerizo. Digamos que era un jurado permanente, eran los magos que estaban por aquel entonces más relevantes que había en Madrid. Digamos que era permanente todos los años en el mismo. En los nacionales hay como una especie de bolsa de jurados en los que cada sociedad, no sé si cada sociedad o magos muy relevantes de cada sociedad, digamos, pues pertenecen a esa bolsa de jurados. Cuando va a ser el Congreso Nacional, la Secretaría Permanente de Congresos elige quién de esos van a formar parte del jurado. Como digo, se intenta o bien que sean jurados separados para magia de cerca y magia de escena, o si es un jurado único,
pues que esté compensado, ¿no? Que haya gente que tenga más conocimientos de cerca o más de escena, o gente que haya visto mucha magia, programadores de festivales pero que tengan mucha visión artística. Es decir, se intenta de la mejor manera posible, aunque no habrá un jurado perfecto, que sea lo más equilibrado posible. Creo que en los campeonatos del mundo, europeos y demás, la FISEM, que es la Federación Internacional de Magic Societies, ahí ha quedado. Pues hace un poco igual, aunque sí que es cierto que ves que más o menos los jurados suelen ser los mismos, pero como digo, es eso, hay una bolsa permanente de jurados, de gente con capacidad para valorar estas cosas que están ahí. Continuamos aquí en Imposibles Improbables con Miguel Ajo y con preguntas que probablemente se harán los oyentes. Y bueno, a mí me pasaba que cuando veía los resultados de los congresos de magia, de los concursos de magia, me daba cuenta de que había un mago que yo flipaba. Yo decía, este tío ha ganado todos en todas las categorías, no puede ser. Y era un señor conocido como Desierto. Yo decía, ¿quién es Mago Desierto? Digo, este tío es el mejor del mundo. Y luego descubrí que no, pero probablemente, Miguel, tú puedas iluminarme aquí bueno, mismo. No eres el primero que piensa en ponerse de nombre artístico Desierto y poner un palmarés que no tenga nadie, ¿no? Pues mira, es curioso lo de los desiertos. Al final es que dejan el premio Desierto, que no se concede. Y claro, esto crea mucha controversia, ¿no? Esto pasa mucho, lo de dejar el premio Desierto. Sí, bueno, pasa mucho. Pasa bastante a menudo. ¿Por qué? Hay gente que si te lo planteas como si fuera una competición, dices, oye, pues si corren 6 tíos, pues primero, segundo y tercero ha tenido que quedar alguno por fuerza, ¿no? Pero si te planteas como la manera de asegurar la calidad de un premio, al final, como decía antes, las puntuaciones van sobre 100 puntos y existen unos baremos que dicen que a partir de 60 puntos optas a un tercer premio, a partir de 70 podrías tener puntuación de segundo y a partir de 80 de primero y a partir de 85 gran premio en el caso de esto. ¿Qué ocurre? Que si no se llega a esa puntuación mínima, el premio queda desierto. Es la única manera de asegurar que un primer premio tiene calidad de primer premio independientemente de quién hayan sido el resto de concursantes. Es decir, no puede ser como pasaba, yo me acuerdo, y no vamos a citar universidades, es decir, la carrera de no sé qué, los de la universidad de tal no contaban, porque es que la carrera allí era muy fácil, ¿no? Pues pasaba esto con la magia, es decir, no puede ser que un primer premio del año 90 y cual sea un número muy flojo y sin embargo el del año tal, que el nivel fue muy alto. Es decir, la manera de mantener es que si no hay nivel para otorgar el premio, se queda desierto y no pasa nada, ¿no? Yo creo, a mí al principio lo veía raro y mucha gente protesta, pero yo creo que está bien, pero opinión personal, vamos. Bueno, Miguel, tú has ganado, lo acabas de mencionar, la mayor, yo creo, ¿no?, condecoración mágica en España, y eso me surgía una duda, ¿no?, que es cómo se convierte uno en gran premio, en Mago de España Premium, ¿no?, que es como una Ginebra Premium, ¿no?, la Premium, eres como la Ginebra Premium. ¿Cómo se convierte una persona? Y ya sé lo evidente, ¿no?, de todo el trabajo, pero ¿cómo se convierte uno en gran premio? Sin querer y sin buscarlo. Es decir, como hablaba antes, lo del gran premio extraordinario... Cuéntalo, porque no sí. Es el gran premio habitual, sino que es algo más, y además creo que lo tienen muy poca gente en España. Sí, es decir, en los congresos nacionales, como digo, se otorgan los premios y... cada congreso, cuando hay un número, y en este caso, si hablamos de números, por encima de 85 puntos, es decir, opta a ser Gran Premio Extraordinario del Congreso, que es como el mejor número de todas las categorías ese año. Es decir, muchos años el Gran Premio queda desierto porque no ha habido ningún número con esa categoría para ser otorgado el Gran Premio, ¿no? Como digo, es algo que se otorga en raras ocasiones. Y normalmente ese gran premio siempre se había otorgado a números de escena, ¿no? De hecho, en cartomagia solo se había otorgado 3 veces en toda la historia. Se había otorgado a Arturo de Ascanio, a Juan Tamariz y a Miguel Ángel Gea. Con lo cual, yo en ningún caso, ni en el mejor de mis sueños y mis pretensiones, imaginaba ser un gran premio extraordinario en cartomagia, ¿no? Llegué allí... Yo quería exponer mi trabajo, cada uno de los concursos se los plantea como quiere, ¿no? Yo simplemente quería exponer un trabajo que llevaba, digamos, años a fuego lento forjando, era algo muy distinto a lo que la gente estaba acostumbrada a verme,
Y quería hacerlo y que quedara bonito y que quedara bien y ya está, ¿no? Y nada, pues no... Tampoco no esperaba ni premio, ni no premio, ni nada. Y según, bueno, se fueron dando los premios, dieron el tercero, dieron el segundo, dieron el primer premio de Cartomagia, con lo cual ya solo había dos opciones. O me había quedado sin premio, o me habían dado el gran premio extraordinario, que yo no me lo podía creer ni Yo lo estaba imaginar. viendo en directo, no recuerdo exactamente qué lo estaba retransmitiendo a través de Facebook, y lo vi, dije, nos ha llevado el primer premio. Creo recordar, si no recuerdo mal, que el primer premio se lo llevó Pipo. Se lo llevó Pipo Villanueva. El segundo fueron estos chicos de Sevilla, Kaufman y Verbel, y el tercero fue un suizo. Con lo cual, claro, bueno, no pasaba nada. Yo había vivido una sensación similar en el año 2008, creo que fue en Valencia, con Javi Santos, que se llevó el gran premio extraordinario en Micromagia. Y además yo recuerdo que dieron el tercero, segundo, el primer premio, y la reacción de Javi fue fantástica, ¿no? Porque dieron el primer premio, que se lo dieron a Castiñeiras, y la reacción de Javi Santos fue, bueno, pues no pasa nada, no les ha gustado, pues otro año será y demás, ¿no? Y le dieron el gran premio extraordinario. Con lo cual yo cuando dijeron el primero y yo no había sido, y bueno, a mí, yo la verdad es que acabé el número y acabé muy contento, y entonces todo el mundo venía, te van a dar el gran premio, te van a dar el gran premio, y yo decía, bueno, dejarme en paz, porque un gran premio era mucho, ¿no? Y entonces, bueno, sonó, vi además, me lo entregó Vicente Canuto, con lo cual, para todos los magos ya sabéis lo que supone Vicente Canuto, y yo casi empecé con uno de sus libros, con lo cual fue un placer enorme, vamos. Y para los que no somos magos, ¿qué significa Vicente Canuto? Pues Vicente Canuto ha sido el que ha escrito el libro con el que casi nos hemos iniciado la mayoría de los magos, ¿no? El libro de Cartomagia fundamental, casi es obligatorio pasar por él para empezar en esto de la magia con cartas, ¿no? De hecho, como digo, el que a mí me entregara el premio Vicente y luego, unos años después, yo tenía su libro y me lo volvió a regalar, dedicado. Y claro, para mí yo empecé, digo, es que es increíble, para mí estas cosas son impensables, ¿no? Estabas hablando antes de manuales con los que te has formado, también empezaste con los primeros fascículos de Tamarid, y es una cosa que yo sí que tenía esa intuición, esa idea, entonces por eso te quería preguntar, un mago que hace lo que hace disfrutándolo, formándose muchísimo, buscando poco a poco los cambios en los juegos y cómo crearlos. Te he leído, y corrígeme si me equivoco, que decías que no hay un juego, donde yo pensaba que no había ningún juego equivocado o malo, tú decías que naturalmente sí que lo sabía, sí, y la cosa era, bueno, hasta cierto punto los vas mejorando, pero cuando ya los mejoras tanto y lo conviertes en otro juego, no es que hayas arreglado un juego malo, es que has hecho otra cosa distinta. Sí, bueno, hay un dicho en la magia que dice que no hay juegos malos, sino que están mal presentados y demás. No, hay juegos malos, muy malos. Y ya está. Lo que pasa es que dices, bueno, le he cambiado, a veces que le cambias un poquito de allí, un poquito de allá, que no se parecen nada al original. Claro, claro que habrá juegos malos, es como decir, no hay una canción mala. Bueno, sí, depende, sí, como Magel o no iniciado, y digo que sí. Sí, claro, hay juegos malos, evidentemente. Y una pregunta, hablando de tantos congresos en los que has participado, concursos, ¿qué idioma es el idioma? Porque sabemos, por ejemplo, que en magia de cerca España es una gran potencia, ¿no? Igual hay muchos magos buenos, pero también el nivel medio es muy alto, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno... Entonces, ¿es en español los congresos? No, entiendo a nivel de idioma, en los congresos ya internacionales hay 5 lenguas oficiales, ¿vale? Que digamos que están permitidos que tú presentes tu acto en una de esas 5 lenguas, entre las cuales está el castellano. ¿Qué ocurre? Que al final el jurado, pues la mayoría, la mayoría, hay de todo, ahora había mucho coreano y mucho tal en el jurado, pero al final si quieres hacerte entender, el inglés es como el lenguaje más universal, ¿no? Si tu magia es hablada, tú puedes ir y hacerla en castellano, y de hecho, pues ha habido gente que ha ganado premios haciendo su número en castellano y demás. Pero al final, si parte de tu acto está influenciado en que te entiendan de qué va la charla, porque el guión es importante,
pues procuras que te entienda la máxima gente posible, ¿no? Claro, al final la lengua vehicular hoy día es el inglés, pero me lo estaba imaginando, no sé cómo me ha ido mi imaginación al real, cuando están cantando normalmente en italiano y luego tienes los subtítulos. Cuando por ejemplo, acudes a una representación y están cantando, por ejemplo, en la ópera en el Real, suele ser en italiano o en alemán, pero luego tienes subtítulos en español o en inglés, porque hay muchos extranjeros y el inglés igual. Entonces, ¿eso también se hace? Eso es complicado, porque yo, por ejemplo, mi acto de concurso, ¿vale? Publicidad Soñando en Colores se llama, a partir del me referiré así. Digamos que en castellano tiene juegos de palabras, ¿no? Que yo hago en castellano, y al traducirlo en inglés, esos juegos, esas frases ya no se existían. entiende. Claro. Y ya tuve el primer problema cuando fui a Hollywood, al Castillo Mágico, lo tuve que traducir el número entero, y algo tan sencillo como una frase muy nuestra que decimos, para gustos los colores, pues en inglés no existe. Con lo cual, bueno, ya me tuve que buscar las mañas, buscar ayuda con gente, con traductores, porque esas cosas las pierden, ¿no? Entonces, si tu número está muy basado en guión y juego de palabras, ahí al final tienes un trabajo extra adicional, ¿no? Y hay también los magos de habla inglesa, ¿no? Que hablen el inglés como nativos, tienen ese pro. Sí, ellos juegan con ventaja. También hay muchos, y además últimamente lo ves, que ponen un número musical y a correr, ¿no? O sea, es la manera más internacional de que tu acto funcione en todos los países. Y mucho humo. Mucho humo, sobre todo mucho humo. Aporto poco, pero aporto. Pues le voy a meter humo al número, ahí lo dejo. Hombre, es que lo del humo queda muy bien, siempre. Muy de mago. Alguna chica guapa o algo, ¿no? Para Eso distraer también. si se te cae una carta. No Eso sé. sí es malo. Bueno, eso ya es más delicado, ¿eh? Ahí eso nos metemos en corrientes. Por eso lo digo yo. Eso no es popular. Bueno, has comentado tu número Soñando en Colores, y es que claro, cuando escuchas a Miguel Ajo hablar, Miguel habla muy humildemente, porque él es así, pero yo una de las primeras veces que yo vi magia en unas buenas condiciones fue, no recuerdo hace cuántos años, pero fue en el Teatro Encantado, y vi a Pepo Capel. Y ahí fue la primera vez que vi magia, ¿no? En unas condiciones, unas buenas condiciones. Y allí, en ese mismo teatro, vi a Miguel Ajo. Y claro, yo veía a Miguel Ajo en el escenario y yo estaba flipando. Y decía, hostia, Miguel, fírmame una carta, Miguel, ¿no? Y qué curioso que años después, cuando tenía ese proyecto, el proyecto que tenía con Javier Alcázar, Magos Transgresores, Miguel estaba rodando Soñando en Colores, y tuve la oportunidad, la suerte de que Miguel lo hiciera con nosotros, y fue una cosa de qué manera no se conjuga todo, ¿no? Para mí fue una ayuda increíble. Yo tenía que presentar el concurso, era en junio, y a eso del mes de enero, febrero, digamos que yo ya tenía el número más o menos rodado, o sea, digamos, para empezarlo a hacer en público. Yo quería hacerlo mucho en público. Y bueno, yo creo que ya nos conocíamos, pero además tú trabajabas un montón, como todas las semanas tenías actuación en muchos sitios, y recuerdo que me fui a ti y te dije, oye Borja, ¿a ti te importa que yo haga mi número? Son 10 minutitos, entro, hago el número y me voy, molesto poco. Y me dijiste, sí, encantado. Y fue como una manera de rodarlo en público en condiciones reales, ¿no? Con lo cual, eternamente agradecido. Y nosotros, que hacíamos lo que hacíamos de magia, claro, imagínate, la gente venía a vernos y en mitad de todo eso aparecía Miguel Ajo. Esto es como si te vas al McDonald's y de repente en mitad de todo eso te aparece un platazo aquí de Fernadria que te lo pone ahí en medio y tú dices, estoy comiéndome aquí un Whopper, y de repente aparece esto. ¿Qué pasa aquí? Es que el McDonald's engaña, ¿eh? Bueno, Miguel, cuéntanos un poco por encima, evidentemente, porque es una cosa que hay que ver, en qué consiste Soñando en Colores, muy por encima, porque no quiero hacer spoilers, ¿no? Bueno, a ver, es un número que habla de colores, habla de juegos, habla de adolescentes, y al final es un poquito verídico. Bueno, no un poquito, no, todo lo que cuento en el número es verdad. Yo hablo de la época en la que yo era adolescente, yo jugaba con mi hermano, jugábamos en casa, y bueno, pues él llega a una época, yo creo que como todo el mundo, que decide, pues empieza a salir con los amigos, a salir con chicas, y yo me quedo sin mi compañero de juegos y me dedico a la magia, ¿no? Y todo eso, por eso digo, el número tiene mucho de verdad, porque es un poco lo que yo cuento en el acto, todo tiene que ver con los colores y con estas cosas, y por supuesto con las cartas. Yo jugaba con mi hermano a las damas, y de eso también habla en el número.
Es decir, es bastante autobiográfico, todo salpicado de magia, muy estético, con música, muy gestual, todo, no sé. Y emocionante, yo lo he visto y es emocionante. Bueno, sí. A mí me emociona por lo menos. Sí, a ver, y revienta cerebros, hay que decirlo también. A ver, yo es un número que fíjate, yo me emociono ensayándolo. Cada vez que lo ensayo acabo y me emociono, y además lo puse. El día que no me emocione con este arcoíris, dejo de hacerlo. Porque lo vivo, porque lo siento y porque, como digo, lo que cuento es verdad. Cada vez que lo cuento lo vivo, y si fuera falso probablemente la gente no se emocionaría, ¿no? Al final, yo lo he dicho muchas veces, cuando uno pone el alma en lo que hace, eso le llega a la gente. Da igual que sean 3 acordes de una guitarra o cualquier cosa, ¿no? De eso te hinchas a ver programas de estos de talento en la tele, y cuando ves que el tío le sale de dentro, a los 15 segundos lo has notado, ¿no? Y yo creo que eso al final traspasa. Es que es una cosa que igual no lo percibís vosotros, pero desde fuera se ve, ¿eh? Que los magos vivís todo con una intensidad, sobre todo los que se ve, claro, que os gusta. En realidad a todos os tiene que gustar esto, porque es una cosa... Bueno, al final yo creo que también tiene mucho que ver con todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Claro, eso es una cosa que a los que vemos la magia sin más, es decir, que no hacemos magia, claro, luego lo piensas y claro, tiene su lógica, pero en el momento no lo piensas es que claro, inventarse un juego, pues mira, lleva un trabajazo. El número de este de Soñando en Colores, que yo lo presento en el 2016, yo hay juegos que tengo grabados en vídeo casi tal cual estaban en el número en el año 2008. Es decir, podemos estar hablando del trabajo de 8 o 9 años, granito a granito, como decía Ascanio, ¿no? El trabajo del jardinero, que un día corta aquí, otro día un detallito, una hojita, un no sé qué, una frase, una palabra, un gesto. Con lo cual, si no presentas eso con cariño, apaga y vete, ¿no? O sea, si una cosa que has estado... Pasa igual con los guisos, ¿no? Que hablabas de la cocina. O sea, ¿cómo no te van a poner alguien que ha estado desde las 7 de la mañana preparando ese guiso? ¿Cómo no va a estar bueno? Si está fabricado, cocido, hecho a fuego lento, tiene que estar bueno, por fuerza. Quiero recuperar una frase que te he leído, Miguel, y que me gustó mucho, y decías: cuando un mago no se emociona, cuando no disfruta ensayando, es mejor que no lo haga. Claro, hay muchos magos que les da pereza ensayar, ¿no? Y eso también lo decía, es decir, si te aburre ensayar, dedícate a otra cosa. Es decir, cada uno vive la magia como quiere. Yo no soy profesional de la magia, quiere decir, no vivo de la magia al 100%, y eso también me coloca en parte... me perjudica, decirlo de alguna manera, pero en parte me coloca en una posición muy privilegiada, que es, hago lo que me apetece. Yo disfruto haciendo el puzzle y no colgando el puzzle en la pared. Es decir, yo disfruto del proceso de creación, de trabajo, de ensayo. Y hay gente que no, hay gente que lo único que le gusta de la magia es subirse al escenario y actuar y hacer... pero yo, digamos que disfruto leyendo, buscando, investigando, perfeccionando, y bueno, cada uno disfruta a su manera, pero sí, yo creo que es muy importante que el ensayar no sea una lacra para ti, ¿no? Porque si no... Y bueno, sospecho que todo este trabajo también se habrá gestado de alguna manera, y vais a ver de qué manera tan inteligente estoy hilando la siguiente pregunta, y es mencionar un espacio en el que has estado durante muchos años. Y antes de nada me gustaría presentarlo, ¿no? Sé que hay muchas sociedades de este tipo, pero probablemente la que más, no sé si decir la más importante, pero desde luego una de las más relevantes o que más te ha podido influir, Miguel, sea la SEI, la Sociedad Española de Ilusionismo. ¿Qué es la Sociedad Española de Ilusionismo? Porque alguien lo pensará y pensará que es algún tipo de escuela como Hogwarts o algo parecido, pero no. La Sociedad Española de Ilusionismo, que digamos tiene sedes, no en todas las ciudades de España, pero en muchas ciudades de España, en concreto el Círculo de Madrid, pues al final es la sociedad donde nos reunimos los magos todas las semanas, o los magos que pertenecemos a ella, ¿no? Y en la que pues tenemos actividades como conferencias, como se hacen galas, pues hay días que son de tertulia, de juntarnos entre nosotros y hacernos magia y de charlar y de hablar, y es algo súper importante, ¿no? El poderte relacionar con otra gente que tiene los mismos gustos que tú, y además es algo maravilloso porque tú te juntas con gente muy distinta a ti, que a lo mejor en la calle nunca te juntarías con ellos. Es decir, si no tuvierais esa afición común, un chico de 18 años nunca se acercaría a una persona de 60
Y sin embargo, a través de la magia de estas sociedades pueden estar toda una tarde juntos hablando de sus cosas, y eso es fantástico, ¿no? Yo en la SEI pues he estado casi de todas las maneras posibles, ¿no? He estado fuera de ella, he estado dentro de ella, he pertenecido a la junta, he montado la parte de los memoriales, ¿no? Que él se encarga. Es decir, y para mí la SEI era como un mito, ¿no? Ir a la SEI era lo más grande que tenía, ¿no? Entonces yo recuerdo, yo fui un día, era otra época, yo no sé si sería el año 95, 96, fui un día a la SEI y el ambiente era como un poco más cerrado, ¿no? Más cerrado a nivel de, no sé si secretismos o algo así, yo no conocía a nadie, yo no sé, pues eso, tendría yo 16 años, 17, y llegué ese día allí, yo no conocía a nadie, era otro ambiente y lo vi como muy cerrado y dije, pues aquí no vuelvo. Hasta el año 98 que volví, y a partir de ahí fue fantástico, ¿no? Yo he estado yendo casi todos los lunes, siempre que puedo voy a las 6, porque es la manera de juntarte con los magos. Yo no he aprendido muchos juegos, o muchos, vamos a llamarlo trucos, ¿no? Que no me gusta, yendo a las 6, pero sí que he aprendido muchísima magia, ¿no? No tiene nada que ver, tu magia gana quilates solo de... Y sobre todo en la 6 de Madrid es que somos afortunadísimos, los magos de Madrid, de los maestros que tenemos alrededor, ¿no? Eso es impresionante. Eso te quería comentar, pero antes quería hacerte una pregunta casi de desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo ha pasado Miguel Ajo de aparecer allí en la SEI, ver a esos grandes maestros, que ahora te preguntaré por un poco por su historia, y ahora de repente probablemente ir a la SEI y que esos jóvenes o esos nuevos aficionados se acerquen a ti con... No, a mí eso me da mucho... O sea, me da... Pero ocurre, ¿no? Ocurre, claro. Miguel Ajo, al final tienes una relevancia en el mundo de la magia, eso está claro, no Miguel. Lo sé. O sea, supongo, como digo, antes será, bueno, por llevar más tiempo y demás, y que al final, por generación, pues mira, yo tengo ahora 42 años y al final pues son los magos que están ahí, ¿no? Y cuando eres joven, pues tienes 18 o 20 años, llegas... Y un poco porque los conoces o por edad y demás, pues bueno, miras ahí a los que están más para arriba, ¿no? Los que llevan más años que tú. Pero pues digamos poquito a poquito y disfrutando, ¿no? Con todas las galas que había. Yo me acuerdo, claro, yo al principio, por ejemplo, yo me ponía súper nervioso actuando para magos, ¿no? Que hay gente que dice, yo es que actuar para magos lo llevo fatal. Y yo era algo que me pasaba, me ponía muy nervioso. Y entonces dije, bueno, pues terapia de choque. Entonces me apuntaba a todas las galas que había en la SEI para actuar delante de los magos. Con lo cual, poquito a poquito, pues bueno, al final te das cuenta que es público. Y da igual, es decir, tú tienes que hacer tu magia como tú la hagas, independientemente de quién esté enfrente. Con lo cual, yo siempre, antes de una actuación, tengo mucho respeto, me pongo nervioso, pero tengo el mismo respeto y los mismos nervios de salir delante de 4.000 magos que de salir delante de 20 personas en una salita, ¿no? De público. Al final es tu magia, pero bueno, al final bien, ya te digo que en la SEI pues como en te casa. Da la vida, sí, en mi casa. Y al fin y al cabo, bueno, la SEI se organiza un poco también para que lo sepan los oyentes, son reuniones que se realizan, bueno, se puede acudir, ¿no? Sí, hay días que son, digamos, de puertas abiertas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los días que hay examen, que esto suena como que hay un examen de mago, ¿no? Es el bautizo de fuego que se le hace a la gente que quiere entrar a la sociedad secreta. ¿Podemos acudir y cómo es eso? Se le parte por la mitad y si no es capaz de recomponerse ahí... No. Como la tuna, ¿no? Las inocentadas. Yo cuando fui salí con las cejas quemadas. No. Se llama examen o prueba de afición, ¿no? Que da bastante menos miedo. Bueno, al final la magia tiene algo muy distinto de otras cosas, que es preservar el secreto, ¿no? Es decir, hay gente que va allí y dice, a mí me gusta mucho la magia. Bueno, pues vete a ver actuaciones, que está fantástico, ¿no? Es decir, hay algo que los que estamos dentro, que es el secreto, con lo cual no puedes hablar abiertamente con gente que no son magos sobre el secreto, las trampas. Entonces está la prueba de afición, que al final es demostrar que tienes afición por la magia, que te gusta, que la has estudiado, que la ensayas. Con lo cual, si viene alguien que no sabe nada de magia y dice, oye, me gusta la magia, normalmente, dependerá del que esté, ¿no? Pero lo que se hace es, se le recomienda unos libros, oye, mira, vete a esta tienda de magia, o vete a estos cursos, si te gusta y demás. La prueba de afición, al final, no es nada más que una actuación de 10-15 minutos delante de la gente. Por eso digo que en los días que hay prueba de afición,
sí que puede venir gente que no forma parte de la sociedad. Normalmente pues la gente llama a los familiares, amigos, para que le vean actuar ese día. Hay una especie, no vamos a llamarlo de jurado o demás, que valora lo que está haciendo, y en caso de, vamos a decir, no aprobar, lo único que se le hace es que se le cita para la siguiente prueba de afición. Imagínate que va alguien allí y no le sale nada y demás, pues lo único que se le dice, oye, ensaya un poquito más, prepárate un poquito más los juegos. Al final es ver que te has preocupado, que has ensayado, que has preparado 3 juegos y que tienes afición por la magia, ¿no? Tampoco no se hacen allí preguntas de física cuántica ni nada de esto. Bueno, puedes contarnos un poco, claro, fíjate, entre esas 4 paredes, sea cual sea su ubicación, han pasado por ahí muchísimos maestros de la magia, como Arturo de Ascanio, como Juan Tamariz, ¿no? Y yo no sé la época, cómo llamarla ahora, de plata, de oro, como sea que vivir ahora, pero hubo una época en la que se juntaba allí la creme de la creme, claro, ¿no? Yo llego un poco tarde a esa generación fantástica, ¿no? Digamos en los años 90, en los que cada lunes, en las 6, te podías encontrar a Juan Tamariz, a Camilo Vázquez, a Arturo de Ascanio, Miguel Gómez, Antonio Romero, Ferragut, es decir, y eso estaba todos los lunes allí sentados en una mesa. O sea, imaginaros, ahora mismo la mayoría, estamos diciendo, es nuestra biblioteca, ¿no? Y son como las leyendas de la magia. Y estaban allí cada lunes para que tú te sentaras a su lado y a escuchar y aprender, ¿no? O sea, claro, ¿por qué hay la generación de magos tan brillante que hay ahora? Al final somos herederos de la excelencia, ¿no? Es decir, es que con todo eso que hay ahí, como dice Pipo Villanueva, es fácil ser competente. No es fácil, es decir, tiene delito no ser competente, ¿no? Es decir... Bueno, casi ya terminando, yo creo que hemos hecho, Miguel, un repaso digno al mundo de los congresos, de los concursos, de las reuniones mágicas. Y ahora sí, yo creo que vamos paso un poco a una pequeña ronda de preguntas, ¿no? No sé si habrá algunas ideas en la cabeza que le hayan quedado por aquí al resto de contertulios. Diego me señala con la mano un gesto evidente de que quiere decir algo. Diego. Hola, soy yo. Bueno, esto no tiene nada que ver con los congresos, pero lo inicié al principio y es que cuentes esa anécdota, porque yo también empecé, yo tampoco empecé como Miguel, con una caja de magia borrás. Yo empecé a través de un vecino. Entonces, siempre que hay un mago que dice que no empezó con una caja de magia borrás, digo, joder, otro como yo. Y cuando leo que él empezó con un chantaje, ya como que el misterio me atrapa y quiero saber qué clase de chantaje. Pues mira, os voy a contar 2 cosas, 2 anécdotas, que una de ellas creo que es muy bonita, ¿no? Primero os cuento la del chantaje y luego cuál fue mi primer contacto con la magia. Bueno, la del chantaje es, yo creo que en aquel verano falleció mi abuela y a mí siempre me había gustado la magia, luego cuento la primera anécdota, y justo empezaban, pues estamos ahora, septiembre, ¿no? Ediciones del Prado, los fascículos en los kioscos. Había salido la colección de magia, o iba a salir, la estaban anunciando, algo así. Como digo, falleció mi abuela y teníamos que hacernos toda la familia, o los que hubiéramos estado en contacto y demás, unas pruebas, unos análisis. Y yo no quería hacérmelos, porque había que pincharse y yo no quería pincharme. Con lo cual le dije a mi madre, mira, me hago los análisis si me compran los fascículos de magia. Y entonces mi madre accedió, me compró los fascículos de magia, yo seguí la colección aquella. Además era curioso porque los fascículos salían los miércoles y yo era ansioso y yo iba todos los días al kiosco preguntando si ya había salido. Y me decía el kiosco, si te lo has llevado ayer. Y yo, ya, pero por si ha salido otro, como ha habido alguna vez que ha salido un martes, ¿no? Y por eso empecé, o sea, fue el chantaje claro, porque si no yo creo que no me hubieran comprado porque eran muchos fascículos, ¿no? Era al final un desembolso de pasta. Y la primera anécdota que te iba a contar era mi primer contacto con la magia, ¿no? Mi primer recuerdo de un mago era un cumpleaños de un vecino allí de una urbanización en Alicante, yo veraneaba allí, y habían contratado un mago que no era infantil, pese a que era el cumpleaños de un niño, pero no era un mago infantil. Y yo el único recuerdo que tenía era que hacía juegos con la baraja española y que le llamaban Andreu. Era Andreu el mago,
por aquella época Andreu, el Magic Andreu, era muy famoso en la tele y yo no sabía si le decían Andreu como si a ti ahora te dicen Tamariz o era porque de verdad era su nombre. Con lo cual, en esa primera actuación yo fui el peor espectador del mundo. Yo estuve toda la actuación fastidiando al mago. O sea, al niño al que yo reventaría hoy la cabeza, pues ese fui yo ese día, ¿no? No sé por qué. Pues la has cambiado, pues no es esa, pues la has mezclado, pues la tiene arriba, pues no sé qué. O sea, me hubiera reventado. Y al año siguiente volvió a actuar el mismo mago. Toda la gente de la urbanización estaba esperando a que yo le reventara la actuación otra vez, pero yo curiosamente ese año ya no dije nada. Me callé, vi la actuación, me gustó mucho y cuando acabó la actuación me acerqué con mi madre y lo típico, es que a mi hijo le gusta mucho la magia y tal, y yo me acuerdo que este hombre le dijo a mi madre, ¿de dónde son? Dijo, de Madrid, y dijo, pues si es de Madrid y le gusta la magia, tendrá oportunidad de aprender. Nunca tuve referencias más de quién era aquel mago, ¿no? Hasta hace un año, bendito Facebook, pues conté la anécdota y conté las pocas pistas que tenía. Que era un mago que hacía juegos clásicos como la carta en la naranja, la carta general, utilizaba baraja española, Andreu, zona de Elche, Alicante, y me pusieron con la pista del mago. Conseguí hablar con... Me pasaron el contacto y era de Elda. Andreu, el de Elda. Y conseguí hablar con... Me pasaron el contacto de la hija. Y hacía poco que le había dado un ictus y demás, pero bueno, seguía vivo. Y yo quería hablar con él, simplemente quería darle las gracias. Quería darle las gracias por haber visto aquella actuación de magia y entonces conseguí hablar con la hija y me dijo, pues mira, él no estaba muy centrado ahora, pero si es para hablar de magia seguro que sí va a querer y tal. Pues le llamé por teléfono y se lo dije, digo, mira, probablemente no sepas quién soy. Curiosamente, claro, a él le fallaba un poco la memoria, pero él había estado en un congreso en el que yo había actuado y yo había dado una conferencia. En el Alicante Mágico 2008 él estuvo y yo actué en ese congreso y había dado conferencias. Y esto fue al poco yo de ganar el Gran Premio Extraordinario, ¿no? Y él no sabía muy bien ni quién era ni nada, no, tampoco lo tendría por qué saber, y simplemente fue para llamarle, hablar con él un rato de magia y decirle gracias. Gracias porque fue el primer mago al que yo vi y me marcó y a partir de ahí, ¿no? Y la verdad es que me hizo mucha ilusión poderle localizar después de tantos años, ¿no? ¿Y él cómo reaccionó? ¿Qué te dijo? Pues a él se emocionó también mucho. Dijo, oye, muchísimas gracias, no sé qué decirte, no sé qué tal, porque ya te digo que la cabeza, pues, de hecho me preguntó por Ascanio, porque él conocía a Ascanio, me preguntó si seguía vivo. Ascanio, digamos que ha muerto hace 20 años o por ahí, ¿no? Pero dijo, oye, pues de nada, me alegro mucho que te gustara la actuación y demás. No sé si tenía ahora 87 años, una cosa así, ¿no? Pero me gustó mucho poder volver a hablar con él y efectivamente él se acordaba que los juegos que hacían eran magia muy clásica de salón, juegos de salón como la carta general y demás. Y la verdad es que me moló. Qué bonito esos, cómo está poblada la historia de la magia, de historias personales que al final crean personajes mágicos como Miguel Ajo, Gran Premio de Magia, y esperemos que más porque te presentarás a algunos premios más. ¿Lo tienes pensado? Pues mira, la verdad es que ahora estuve en el último campeonato del mundo. El número fue bien, al final tuve puntuación de segundo premio, ¿no? Lo que decíamos, pero al final dieron 2 terceros, me queda un puntito del tercer premio mundial, ¿no? Y el siguiente mundial es dentro de 3 años y yo también, bueno, quería ver un poco cómo es, porque enseguida la gente, bueno, vas a ir a Canadá a presentarte, digo, bueno, pues tengo que ver un poco cómo estoy de energía, de ganas y tal. Tampoco es algo que me obsesione los concursos, ¿no? Era el mostrar un trabajo y a lo mejor sí, a lo mejor dentro de 3 años sigo soñando en colores y vamos allí a dar guerra, ¿no? Por el bien de la magia española estoy seguro que... Espero que sí. Para ir terminando, profesor Balnadú, Sara Black, ¿alguna pregunta para Miguel? Bueno, sí, venga, una preguntita. Yo es que sigo pensando en lo de la preparación de los juegos, que a mí me parece... que yo veo que a muchos magos es lo que más ilusión nos hace, y creo que es tu caso por la cara que pones, por la mirada, que más o menos, antes has dicho lo que ya ves, varios años para preparar este juego del que hablabas, pero así de media, ¿cuánto sueles tardar en preparar un juego? Y otra cosa, ¿sueles basarte en juegos anteriores, en algo de la mecánica, o son totalmente originales? ¿Qué es lo habitual? Ser completamente original es difícil, ¿no? Y también dependerá del juego. Yo creo que, en mi caso,
depende de lo exigente que sea cada uno con los juegos. Yo a lo mejor desde que tengo una idea, empiezo a trabajar un juego hasta que a lo mejor lo va a presentar a público, pues a lo mejor pasa un año fácil para que esté un poco. Pero hay cosas que son como más pulidas, más detalladas y pueden pasar años hasta que yo digo, esto está para hacer, ¿no? Y luego ya te digo que depende de lo que busques o del juego. Hay veces que a lo mejor puede ser una música que te inspira, o hay veces que pueda ser una película, una escena. Mira, yo por ejemplo, además llevo hoy la camiseta, yo hay una escena de Regreso al Futuro que yo cuando la vi me pareció tan mágica que dije, yo tengo que hacer un juego que hable de esta escena de la película, ¿no? Y al final trabajas, hay veces que lees un efecto y te gusta y entonces lo trabajas o buscas versiones, haces una labor de investigación que han hecho otros, que han trabajado, intentas darle... Depende, no sé. Claro, pero yo ahí es donde veo que está la parte artística de la magia, el hecho de que uno se puede, o lo que soléis decir siempre, que esto yo antes no lo sabía, para alguien que no profano en la materia le llama la atención. Es decir, este juego habla de, antes has dicho, habla de mi infancia o habla de... Sí, tal. bueno... Claro, o sea, transmitís un mensaje con un juego de magia, eso es una cosa... Claro, porque al final la magia no deja de ser, o sea, es que es un lenguaje artístico, es decir, es una manera de expresarte, es decir... Y tú dependerá de cómo te encuentres y cuáles sean tus ánimos, expresarás unas cosas o expresarás otras. Es decir, un pintor ante un lienzo en blanco que está triste va a pintar un cuadro y un día que esté súper radiante va a pintar otro. Pues el mago, la magia es su lenguaje expresivo. Y la magia puede expresar ira, puede expresar alegría, puede expresar frustración, puede expresar muchas cosas. Y entonces el mago, el artista, digamos, lo que tiene que hacer es volcar sus sentimientos en la obra que está exponiendo, ¿no? Muchas veces los magos construimos de dentro hacia afuera, es decir, tenemos el juego y le añadimos una charlita, le añadimos no sé qué, pero hay veces que construimos de fuera hacia adentro, es decir, tengo una sensación, tengo algo que quiero contar, algo que quiero transmitir y entonces voy de fuera hacia adentro. Hay veces que tienes un efecto, pero no tienes método. A mí me ha pasado con el número este de Soñando en Colores, es decir, cuando piensas en cosas dices, quiero que pase esto, no tengo método. Y me tiro 1 año y medio, 2 años hasta sacar un método, porque hay veces que se te pueden ocurrir cosas muy locas. Pues quiero que un espectador firme una carta y aparezca dentro de no sé dónde y tal. ¿Tienes método? No, pero ya está. Es decir, no le vamos a poner puertas al campo. Vamos a trabajar, vamos a buscar soluciones, habrá unas mejores, otras peores, las vas puliendo, las llevas a público, no funciona, esto lo quito, lo hablas con otros magos, es decir, para mí esa es la parte más enriquecedora, ¿no? Y luego otra cosa, cuando habéis dicho antes lo de que claro que en las sociedades de magos no puede entrar tampoco cualquiera sin demostrar un poco tal, porque no se le puede contar al profano, claro, todos los... el intrínguli de los juegos, claro. Sí, pero porque es algo... Es un poco como de sociedad secreta esto. Bueno, es que no hay nada más secreto que la magia, ¿no? Pero al final no es lo más importante. De la magia no es lo más importante el truco o el secreto, ¿no? Porque como vemos muchas veces es lo que te emociona cuando lo ves y demás. Pero sí es algo que yo creo que hay que proteger un poco porque son los hilos de la marioneta, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay gente que está muy obsesionada con el truco o con el secreto y también hay mucha gente que es curioso, que cree que el truco es algo que ocurre como en décimas de segundo y que se lo ha perdido y que si ve eso lo entiende todo, ¿no? Y los magos que estamos detrás de eso sabemos que hay muchísimo más, es decir, hay mucha psicología, hay mucho tema de percepción, hay mucho tema de memoria que se trabaja, es decir, no es... ¡Ay, es que me he despistado este segundo y me he perdido la trampa que me ha hecho! Si veo eso lo entiendo todo. ¿Qué va? O sea, si fuera así no se tardarían años, ¿no? En hacer un juego, pero hay veces que, bueno, sí, el secreto está bien. Luego, también están los juegos estos que juegan precisamente con eso, ¿no? Que te dicen, mira, despacito, más despacito y más cerca, y no lo ves. Yo... no estuve yo, desgraciadamente, estuvo mi tía en una presentación a la que fue Tamariz.
Entonces sacó un voluntario y era impresionante porque lo tenía enfrente, estaban cara a cara y estaba con unas cartas, haciendo que las escondía, las guardaba, y los de fuera veían perfectamente cómo él la cogía con todo el descaro y la lanzaba contra... Y el otro decía, no, pues no sé dónde está, y se reía más todavía. Bueno, más de cerca, venga, ahora la ves, no, pues vamos a alejarnos un poco, ahora nos vamos a acercar. Y en ningún momento... Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? Cuanto más cerca, menos veo. Sí, ya te digo que bueno, la magia de cerca yo creo que también por eso a veces tiene esa fuerza, ¿no? Mucha gente, y hay cosas que las ves en vídeos y las ves en teatro, pero cuando te hacen una cosa, una magia a medio metro y esa sensación, hay veces, yo recuerdo una vez, no sé si estábamos en un bar y vino alguien, ¿no? Estábamos allí los magos haciendo y nos hablaban de esto, de las grandes ilusiones y demás, y alguien le hizo un juego de magia de cerca. El tío se quedó como con una sensación de imposible, de vacío, y le dijo, eso que estás sintiendo tú ahora no lo vas a sentir nunca en un teatro. Vas a sentir cosas distintas, pero eso es de la magia de cerca, ¿no? Fíjate que aprovecho que dices esto porque el otro día le mandé a Borjo un podcast precisamente es un podcast sobre Nueva York, está hecho en inglés, y dedicaron un capítulo a Houdini, que claro, es muy, muy de Nueva York el tema. Y me llamó la atención, después de oíros a vosotros, claro, no me pasó desapercibido, si no me habría pasado. Ellos comentaban, hablando de Houdini, de sus grandes performances, sus grandes espectáculos y tal, mencionaban, por ejemplo, la magia, la cartomagia, y por lo que comentaban, daba la sensación de que ellos lo consideraban, claro, los que hacen el podcast ni son magos ni nada, lo consideraban como, bueno, un arte menor. Sí, una cosa menor comparado con todo esto que hacía Houdini. Sí, y a mí me quedó la cosa de, joder, esto no es lo que yo tengo entendido. Muchas veces ocurre que los magos de las cartitas, ¿no? Siempre es como, vosotros sois los de las cartitas, como con cierto desprecio. Eso, el propio Arturo de Ascanio, además tengo un vídeo, luego enganchamos con esto colgado en mi Facebook y ya metemos publicidad. Pues lo ponemos esto en las notas del programa para que se vea. Que él reivindica, dice, a mí me ha llegado a decir gente, lo decía Arturo, súper enfadado con la vena del cuello como camarón de la isla, dice, que yo hago magia de cerca. Él era abogado y además muy prestigioso. Y dice, y me lo dicen con cierto desprecio. Dice, yo hago magia de cerca excelente. Dice, y a mucha honra, ¿no? Es decir, muchas veces la magia de cerca se ve como cierta, como hermana menor de esto, y también tiene mucha potencia y mucha fuerza, sin desmerecer en absoluto lo otro. Yo creo que son sensaciones distintas, todo tiene cabida. Es decir, ¿qué tiene más encanto? ¿Un concierto en el Calderón o en una salita pequeña? En el Calderón, porque es el Calderón. Pero a mí me encanta la magia de cerca y estoy totalmente de acuerdo. Claro, es decir, ver un concierto en una salita pequeña, al tío con su guitarra y demás, eso tiene una fuerza que hombre, irte allí al Calderón o al Metropolitano o donde sea. Pero a mí, por ejemplo, Grada Mágica, la conocemos, es un templo de la magia de cerca y es una maravilla. Tiene una potencia y una fuerza y las sensaciones, y lo que vivas allí... hombre, evidentemente igual en un teatro con grandes ilusiones no lo vas a ver con una baraja. Las sensaciones van a ser otras, pero todo tiene cabida, ¿no? Bueno, Miguel, para ir ya terminando, quiero que... Esto lo vamos a preguntar a todos los invitados de Imposibles Improbables. El momento, quizás es complicado decir el momento, pero uno de los momentos más impactantes como mago o como persona humana, pero relacionado con la magia que tú hayas vivido y que puedas recordar en este momento que te venga a la mente. Tengo varios, ¿no?, de algunas actuaciones de magos y demás, pero me voy a quedar con una, y es el primer día que yo entré al Lasey, concurso Ascanio del año 1998. Ese año concursaban, voy a intentar decirlos a todos que no se me olvide ninguno, estaba Ricardo Rodríguez, Alberto de Figueiredo, Miguel Ángel Gea, Mago Migue, Agustín Leal... ¿quién más estaba? Raúl Escorial, Manolo Talman, no sé si había alguno más. Es decir, cuidado, ojo para todo lo que había ahí, ¿no? El impacto que yo me llevé mágico fue tan brutal. Es decir, yo lo que vi allí, como decía antes, los números de concurso, ¿no?, eran de muchos quilates mágicos. Yo recuerdo el camino de vuelta en el metro a casa. Por un lado estaba súper contento de la magia que había visto, y por otro lado estaba como muy deprimido de la mierda que hago yo con la magia que hace esta gente, ¿no? Y me dije ese día me dije, algún día yo me presentaré a este concurso para intentar hacer algo digno, ¿no? Y bueno, me presenté.
años después. Y fuiste mago del año. Me presenté en su momento y lo gané y demás. Pero ese día recuerdo que el impacto mágico fue brutal, ¿no? Bueno, momentos de la historia, de la magia. Y bueno, ya para culminar, Miguel, cuéntanos un poco dónde te podemos seguir, cuáles son tus redes sociales para que los oyentes de Imposibles Improbables puedan ir a verte actuar y no sé si podrán ver en alguna ocasión ese número de Soñando en Colores. Pues bueno, redes sociales, tú pones Miguel Ajo en Facebook, en Twitter, en Instagram, no sé si habrá varios, pero vamos, con mi cara ahí que pone mago. Lo pondremos en notas del programa para que puedan acceder a todas tus redes. Me consta que sales tú porque yo te busqué para añadirte con Podcastizo y ahí estabas el primero. Hay varios, de hecho existe una persona que se llama Miguel Ajo de verdad, digamos que el ajo mío es artístico. Y existe de verdad y se puso en contacto conmigo, es de Barcelona, y era el que me robaba todas las direcciones de mail, porque cuando yo llegaba él ya las tenía todas cogidas, ¿no? Y de hecho, cuando fui a Barcelona, que fui una vez a actuar y tal, vino a verme actuar y me hizo ilusión, ¿no? Él se llama Miguel Ajo de verdad, nombre y apellido, ¿no? Pero eso, buscáis en Twitter, Facebook, Instagram y por ahí ando. Y Soñando en Colores, pues ahora voy a Vitoria, al Congreso de Vitoria, que actúo en la gala de cerca. Auténtico honor y privilegio para mí. Actuaré, digamos, y haré el número. Y luego, pues aquí por Madrid, pues no sé, en octubre a lo mejor o por ahí, pues o en Grada, en Teatro Encantado, algo de eso. Lo compartiremos para que la gente pudiera verlo. Y bueno, Miguel, solamente darte las gracias siempre que te llamo para lo que sea para tomar un café, estás ahí, así que te agradezco muchísimo que en esta aventura audiofónica que empezamos, en Imposibles Improbables, directamente me has dicho, esta tarde puedo, venga, lo hacemos, siempre dispuesto, así que de verdad, muchísimas gracias por venir y un placer. Bueno, hemos llegado ya al final de este primer capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido? Profesor Balnadú, Sara Black, Diego Muñoz. ¿Os ha gustado nuestro primer capítulo? Ha estado estupendo. Me ha encantado. Me ha encantado, además que soy muy fan de Miguel. Así que, nada, te veremos. Sara. Pues una maravilla. Debo decir que ya había visto a Miguel Ajo en concreto en Grada Mágica, y lo había disfrutado muchísimo y ahora he podido estar aquí a su lado, preguntarle y saber muchas más cosas sobre él. Una maravilla. Profesor Balnadú, unas últimas palabras. Pues yo la verdad que también encantado, además que debutamos fuerte con Miguel Ajo, así que oye, fantástico. Y la verdad que a mí me hace ilusión este podcast, Borjo, porque no sé si, bueno, los oyentes nuevos no lo saben, los oyentes que se hayan trasladado de Podcastizo para escuchar el programa, es un spin-off de Podcastizo. Un spin-off, esto ya es como las series de éxito de la tele. Y seguro que más spin-offs saldrán de Podcastizo. Pues la verdad es que tenemos preparado un par más, pero no adelantemos acontecimientos. No hagamos spoilers. Bueno, hemos llegado ya al final de este primer capítulo en el que hemos hablado de congresos, de concursos, de reuniones mágicas, con mi buen amigo Miguel Ajo, acompañado de Sara Black, de Profesor Balnadú, de Podcastizo, de mi maravilloso amigo Diego Muñoz. Y bueno, solamente recordaros que tenemos nuestra web, www.imposiblesimprobables.com. Podéis entrar, podéis ver ahí cada uno de los programas, podéis ver las notas donde dejaremos toda la información que sucede durante el programa, y también podéis seguirnos en Twitter en @improbables. Así que solamente deciros que muchísimas gracias por escuchar. Esperamos esas puntuaciones en iTunes, esas puntuaciones en iVoox, que nos ayudan muchísimo, vuestros comentarios, vuestras proposiciones de próximos temas que os gustaría escuchar, y os esperamos dentro de 15 días. ¡Adiós!